Continuamos con nuestro congreso esta tarde dentro de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid. Y en estos momentos, ahora todos los que estéis viéndonos y os vayáis a conectar o lo veáis luego más tarde, tenemos a dos personas maravillosas, dos mujeres que cada una desde sus localidades, desde sus puntos, están transformando y están llevando un concepto de moda sostenible llevado a su esencia porque están trabajando lo local para expandirlo a lo global. Estoy hablando de Inés Rodríguez con su empresa Reed & Co. Y Mirva Trujillo. Mirva Trujillo es la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Perú. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Paloma. Hola, Buenas Mirva. tardes, Paloma. ¿Cómo estás? Fenomenal y feliz de teneros aquí con nosotras por lo que representáis y por el trabajo que tenéis a vuestras espaldas. Y bueno, como en todos los encuentros que estamos teniendo, yo desaparezco de pantalla, las protagonistas sois vosotras y empezamos, si te parece, Inés, contigo. ¿Nos cuentas quién es Inés Rodríguez? Bueno, pues Inés Rodríguez es una mujer creativa que se dedica al mundo del textil ahora mismo, pero que antes ha tenido otras etapas en su vida, vamos a llamarlo así. Estas etapas han sido, pues yo soy funcionaria en excedencia de la agencia tributaria y también he tenido un recorrido como empresaria dentro del mundo de la decoración de eventos. En un determinado momento, como soy muy inquieta y muy curiosa y sucede una circunstancia familiar que es el cuidado de mis hijos y en este caso pues a través de una decisión personal que es el dedicar más tiempo al cuidado de mis hijos y también un giro en la vida familiar, pues decido dedicarme a una de mis aficiones que era el textil, ¿no? O sea, me gusta mucho el arte, todo lo que tiene que ver con el mundo artístico. De hecho, bueno, pues estuve a punto de estudiar Bellas Artes, también he hecho cosas relacionadas con historia del arte y entonces, bueno, pues en ese momento de mi vida, esperando a que los años de excedencia, que eran 2 años obligatorios, pasasen, decido pues dedicar esos 2 años a algo que me llenase a mí y que fuese, pues, digamos, pasar de un hobby a un trabajo, ¿no? También me vengo a vivir al mundo rural, o sea, descubro hace 10 años, me vengo a vivir a un pueblo muy pequeñito del interior de Galicia, que es desde donde trabajo y donde tengo ahora mi taller. Y bueno, lo que en ese momento fue una afición y una decisión en principio profesional, con el tiempo y los años se ha convertido en unos cuantos años después en mi profesión. Ahora mismo soy diseñadora textil artesana, me dedico a trabajar desde el telar diseños inspirados en el mundo del tradicional gallego, que es el que yo conozco, o de incluso el tradicional a nivel nacional en España. Investigo también en otras técnicas relacionadas con el textil, todo lo que tiene que ver con el textil me interesa mucho. Y por supuesto también con las fibras, porque aparte de hacer artesanía vinculada más al diseño, relacionada pues eso, con distintos sectores, también hago investigación en fibras. Me interesan mucho las fibras nuevas, la recuperación de fibras antiguas para nuevos usos y sobre todo el que la artesanía se vea desde un punto de vista más bien global y con una imagen un poco más innovadora que la que hasta ahora la sociedad venía teniendo. Maravilloso. Y además te has convertido, y ahora seguiremos ahondando en eso, en un referente, al menos aquí en nuestro país, de ese desarrollo profesional hacia lo local y hacia lo artesano focalizado en el textil. Mirva, cuéntanos, ¿quién es Mirva Trujillo? ¿Y desde dónde nos hablas? Gracias, Paloma. Mirva Trujillo es peruana, vive en Lima, trabaja en diferentes lugares alrededor del Perú. Me encanta el desarrollo textil como una fuente de inspiración, como
una alternativa económica en las provincias, podría llamarse. También soy mamá emprendedora. Ingresé al mundo del emprendimiento por mis hijos. Quería criarlos, estar con ellos, y pensé que en su momento, cuando tomé esta decisión, era la única manera que tenía para poder dedicarles el tiempo y trabajar, ¿no? Yo siempre pensaba que si se enferman, siendo yo dueña de mi propio negocio, podría cuidarlos, que no me parecía si yo trabajaba para alguien, y así ingreso al mundo del emprendimiento. El textil es mi pasión. La moda sostenible se convierte en parte de mi vida. Me gusta investigar, y a la misma vez la artesanía. ¿Cómo ingreso a la artesanía? Ingreso a la artesanía porque considero que es la identidad de un pueblo, ¿no? Es nuestra identidad. A partir de nuestra artesanía es que nosotros conseguimos ser quienes somos, porque si no valoramos nuestra artesanía, nuestra historia, no podemos caminar hacia adelante. Es como yo lo veo, ¿no? Y también en el Perú tenemos las fibras nobles, como la alpaca, la vicuña, tenemos el algodón orgánico de colores, tenemos el algodón nativo, tenemos el algodón pima. O sea, nuestros recursos textiles son muy bien valorados en el mundo, y muchas veces no lo vemos tanto así internamente, ¿no? Entonces, en algún momento había que trabajar en esta difusión, había que trabajar en poner en contexto y el valor toda la historia textil que tenemos, es milenaria. Y también cuando participo de conversatorios, eventos, siempre digo, nuestra ropa es nuestra segunda piel, ¿verdad? Porque también se convierte en un arma de expresión y de comunicación, que yo puedo comunicar y puedo decir mucho como yo luzco o como yo quiero verme. Entonces también es un medio muy importante de comunicar lo que pienso, lo que siento, y es parte de nuestra sociedad, ¿no? Eh, Esa soy yo, me encanta lo que hago, me encanta trabajar proyectos de desarrollo económico, modelos de negocios a partir de textil. Creo en la sostenibilidad. Entonces, encantada de conocer a Inés, de poder conversar con ella, y a ti, Paloma, agradecerte la oportunidad de este espacio tan importante. Es maravilloso y es imprescindible escucharos, ¿no? Porque lo que queremos desde aquí también es que os pongan cara, pongan nombre y apellidos a proyectos muy potentes que se están desarrollando y que vean que es posible, ¿no? Inés, para todo este recorrido que tú has hecho, ¿hubo un momento que te hiciste alguna pregunta y te la respondiste o surgió de manera orgánica? Pues yo creo que al ser, creo que todos tenemos un momento en la vida, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien que decía que las grandes decisiones se toman en grandes momentos, quizás a lo mejor como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Todos tenemos momentos de estos claves en los que dices o ahora o nunca, ¿no? Y quizás a lo mejor, como decía Mirva, que también estoy encantada de conversar con ella y de conocerla, es el momento en el que tú dices, bueno, yo me planteo que quiero hacer algo que me guste, no quiere decir que mi trabajo no me gustase, pero algo que realmente a mí me realizase como persona, ¿no? Que disfrutar de mi trabajo, que a veces no nos lo planteamos, que el trabajo que hacemos nos guste y disfrutemos de él, con todo lo que conlleva. Y yo sí me planteé en ese momento, como decía Mirva, la necesidad de, bueno, tomar esa decisión de cuidar de mis hijos y al mismo tiempo hacer algo, aprovechar esa, no excusa, pero casi, para poder realizar o poder probar cómo sería la vida si yo hiciese algo que realmente me llenase más que la profesión que tenía antes, ¿no? Y sí que me planteo que o es ese momento o no es ninguno. Eso sí que me lo planteo, y que a lo mejor no me gustaría que ese momento pasase sin
quedarme con la idea de decir lo he intentado y he probado. Luego todo lo demás ha ido surgiendo un poco con el contexto, ¿no? Creo que también yo soy de las que piensa que las cosas te van llegando y que tienes que ir aprovechándolas según te van llegando y que es como el tren, ¿no? O te subes o te bajas, pero que también la vida va fluyendo. No se puede planificar absolutamente todo porque está claro que es muy compleja la vida como para planificarla, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a veces tenemos puntos en nuestra vida en los que esa cosa que siempre hemos querido hacer o que siempre hemos soñado, en un determinado momento dices, bueno, pues voy a probar, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Que me equivoque, que a lo mejor no funcione, pues no pasa nada, porque vuelves atrás, vuelves a empezar, o sea, creo que en este caso todos estamos empezando muchas veces en la vida y que no hay ningún problema por equivocarse y volver a empezar. Totalmente, ¿no? Como la canción de Bowie, Absolute Beginners, Sí, siempre, y exactamente. que no nos falte. Mirva, en tu caso eres la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Perú, pero antes de tú ya venías de un recorrido anterior. En mi caso, por ejemplo, yo empecé a hacer lo que hago ahora en moda sostenible aquí en España, pero yo al principio no tenía esa conciencia, ¿no?, de que era sostenible. Fue poco a poco que le fui dando forma como como si fuera, como si yo fuera barro, ¿no? Como si mi proyecto fuera barro y le fuera dando forma y me fuera tomando esa conciencia. ¿Cómo fue ese recorrido en ti? ¿Cómo llegas a crear la Asociación de Moda Sostenible en Perú? Ay, el micrófono, Mirva. El camino que sigo dentro de la moda, empiezo a brindar servicios de tejido. En este caso era tejido a mano, ¿no? Bordado, crochet, agujas, cojines en telar, etc. Y empiezo a conocer que el mundo iba girando y por el negocio, por el trabajo, por el quehacer del día a día, voy conociendo a personas en diferentes países, clientes, amigos, que venían viendo este tipo de activismo, ¿no? Que venían hablando de que la ropa tenía que dar un cambio, tenía que dar un giro, que era necesario que se valorizara el trabajo hecho a mano, el trabajo artesanal. Entonces fue como una evolución. Y como ya venía haciendo trabajos y producciones pequeñas, medianas, en todo lo que era las prendas hechas a mano en sus diferentes técnicas, me fui involucrando más y más. Cuando se dio la oportunidad de crear la Asociación de Moda Sostenible del Perú, no lo pensé dos veces, ¿no? Dije que este es el camino y esto es a lo que se debe girar en la industria textil. Y se creó la asociación en el 2015. Hemos trabajado durísimo como para que este trabajo se visibilice y a la misma vez empezar a agrupar y empezar a conocer otros proyectos como el que nosotros tenemos, que pudiéramos hacer un poco de fuerza, ¿no? Y empezamos a invitar que se sumen a este movimiento y hoy en día somos un movimiento sólido, hemos ido creciendo en el tiempo y desde el año pasado, a raíz de la pandemia, es que decidimos apostar más fuerte por la parte artesanal, que consideramos que es la artesanía lo que más ha sufrido, ¿no? Por todo este tema, porque se mueven en ferias, se mueven en eventos públicos y al cerrarse todos los eventos públicos, obviamente que se quedaron sin espacios de venta, visibilización, etc. Y empezamos este proyecto que lo considero importante y a la misma vez, en un principio dijimos, vamos a ayudarlos un tiempo, un año, pero creo que este proyecto se va a quedar dentro de la asociación por el tiempo que sea necesario y que perdure, ¿no? Antes decías, Mirva, que
que los tejidos, las telas cuentan una historia, que es una segunda piel. De eso sabe mucho Inés, porque de hecho ella está haciendo unas mantitas para bebés, ¿no? Que se convierte casi en la segunda piel de esos bebés. Eh, Inés, esa labor de investigación que has hecho te ha llevado también, supongo, que a ahondar en las raíces, ¿no? Y de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces en el textil. Bueno, las raíces, como dice Mirva, o como decía Mirva al principio del todo, es una raíz cultural de diferentes zonas, ¿no? El textil creo que recoge, como decía ella, en el Perú mucho porque está muy arraigado. Aquí lo hemos perdido un poquito más, pero creo que cada zona, cada parte de España, con diferentes técnicas, como decía ella, con el bordado, como por ejemplo en la cartera, aquí en Galicia con el gorullo, que también se traslada a zonas como Granada, pero porque tenemos algún tipo de momento en la historia en que la gente migra y esas técnicas se las lleva. Y entonces, como decía Mirva, las técnicas artesanales forman parte de la cultura, la que conocemos de los pueblos, y muchas veces cultura que ni siquiera reconocemos, ¿no? O sea, nosotros, o sea, yo he tenido la experiencia en el taller con las mantas de fibra de leche, como dices tú, de bebé, pero también con alguna pieza que como morno, o sea, que yo he hecho de una manera más artística, inspirada en un tapiz para ver un poco la reacción de la gente. Y está inspirada en colchas tradicionales que muchas de las personas que la han visto ni siquiera las han visto tejer, porque se han perdido hace 60 o 70 años, que ya no existen esas tejedoras, ya no se han hecho, la técnica se mantiene, intentamos recuperarla, intentamos mantenerla, darle un nuevo diseño para que no se pierda, pero sin embargo la mantienen en su conciencia, o sea, lo han visto en casa de sus abuelas, lo reconocen de su infancia, mucha gente que tiene 60 o 70 años las ve y las recuerda de su infancia, o sea, que creo que el tejido en este caso nos acompaña durante toda la vida y es una cosa que está muy ligada al tacto, que está muy ligada a las sensaciones y que también está muy ligada a nuestra cultura. Lo que pasa que se pierde y creo que es la artesanía la que se encarga de que no ocurra eso, de que no se pierdan todas esas técnicas, de que los tejidos no sean todos iguales, Claro. de que haya una posibilidad también de diferenciación, ¿no? Ahora que las marcas buscan tanto diferenciación Ahora, y exclusividad, también está esto dentro de la cultura. Entonces creo que está muy dentro de nosotros, mucho más de lo que nosotros pensamos. totalmente, ahora volveremos sobre ello. Mirva, Perú es un país amplísimo, con muchas peculiaridades dependiendo de la zona. Supongo que es apasionante estudiar cada una de las áreas, de las zonas que hay en Perú, esas tradiciones textiles, esa historia contada a través de los bordados, ¿no? ¿Qué es lo que te vas encontrando tú? Y cómo mimarlo y cómo trabajarlo para que no se pierda. Quizás demasiadas preguntas en una sola, ¿no? Por nuestra parte, lo que estamos buscando y estamos desarrollando es uno de que estas técnicas se vuelvan a hacer, ¿no? Porque también como escuchaba a Inés, hay mucha inmigración del campo a la ciudad, ¿no? De las pequeñas ciudades a las ciudades más grandes. Y se deja de hacer, se deja de tejer, se va como olvidando. O también existe que las más jóvenes ya no quieren continuar con la tradición, no quieren continuar con el legado que hay en cada pueblo, en cada cultura, en cada ciudad, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos la costa, la sierra, la selva, y definitivamente en la costa una artesanía diferente a la artesanía de la sierra, que es completamente diferente a la artesanía de la selva, y así podríamos hablar del sur, del norte, del este. Entonces, en la asociación lo que queremos es rescatar todo eso. ¿Y cómo rescatamos? Dándoles espacios comerciales a estos productos que se realizan. Entonces, si yo de pronto empiezo a obtener un ingreso o conozco lo que hemos puesto como eslogan, ¿no? Puedes amar lo que no conoces. Entonces, es dar a conocer
a las personas que nos siguen con eventos, en espacios de comercialización, etcétera, y es comenzar a llevar toda esta riqueza cultural, artesanal, tradicional, darle un valor económico también, cosa que este valor regresa a los pueblos y la gente tiene interés de seguir haciéndolo, porque también hemos perdido mucho de eso, ¿no? Y otra cosa que también me parece interesantísima que hemos vivido este año, el año pasado, es de que yo puedo pagar por un producto que viene y no regateo, pero si lo encuentro en una feria y es artesanal y hecho a mano, regateo. O sea, ¿por qué voy a pagar tanto? No, el público, el consumidor, ha cambiado la mente. Piensa de que lo artesanal, lo tradicional, debe ser más barato que lo que yo encuentro en una tienda. Y pago sin chistar por el producto en una tienda, pero en el artesanal no. En el artesanal regateo, que por qué es tan caro. No sé, es como para conversar o ver cómo el consumidor también ha cambiado el chip, ¿no? Sí, Y necesitamos que ese consumidor valore lo suyo, valore lo tradicional y que por el contrario no regatee lo artesanal. Está hecho a mano, lleva más tiempo, es una cultura, una tradición, en pero ese ese concepto ha hecho un switch, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que también es lo que hemos estado viviendo es con los mercadillos, ¿no? Los mercadillos estos siempre se asocian al regateo. En este sentido, lo que estabas diciendo, Mirva, ¿creéis que va a haber un punto de inflexión desde el confinamiento, desde el 2020 en todos estos temas? Inés, por ejemplo. Bueno, a mí me gustaría que lo hubiese, pero tengo mis dudas, Paloma. Por desgracia, tengo mis dudas. Creo que, como dice Mirva, es un proceso bastante más largo, que puede ser que ahora empiece y que con la pandemia se acelere. En mi caso particular, yo no hago ferias, como comenta Mirva. Sí que es cierto que vendemos los productos de manera online y quizás el giro es conseguir que la gente valore ese producto porque lo viene a buscar al taller o porque lo viene a buscar a nuestra tienda o porque lo tenemos en nuestra tienda online. Intentamos o intento trabajar mucho lo que es la comunicación, porque es verdad lo que decía ella, que no se ama lo que se conoce y tenemos que ser los propios artesanos los que mostremos lo que es la propia artesanía, ¿no? Y que giremos también nosotros nuestros valores, que adaptemos nuestros diseños, porque no todo el mundo quiere los diseños de toda la vida, hay gente que sí, hay gente que no, y creo que esa es la riqueza de la artesanía, ¿no? Que puedes utilizar diseños tradicionales o no, o adaptarlos, porque creo que nosotros tenemos esas herramientas que es el conocimiento y la cultura y la capacidad. Y que primero lo tenemos que creer nosotros, y lo tenemos que interiorizar nosotros y luego se lo tenemos que contar al mundo. Entonces, ojalá la pandemia, con todo lo malo que ha traído y toda la circunstancia que ha traído, sí que se produzca ese switch que decía Mirva, de que todos apreciemos a valorar los objetos por el tiempo que nos acompañan, ¿no? Que es una cosa que creo que ahora sí que le damos más valor a nuestra casa, nosotros que somos muy latinos y que vivimos mucho fuera, quizás en contraposición con el mundo nórdico, que está más dentro de la vivienda y donde hay cosas que cambian los roles y cambian las posiciones. Creo que, por desgracia, no se va a producir tan deprisa como se debiera. Creo que sí tenemos que cambiar porque el planeta lo necesita, porque no podemos seguir consumiendo de la misma manera, porque no podemos permitirnos perder cultura y que las artesanías, como decía ella, se pierdan con toda la riqueza que hay en todos los países y en todos los pueblos, sobre todo en los pueblos. Y que muchas cosas que están asociadas a la artesanía, porque no es solamente una técnica o un material, sino también una cultura que está alrededor de ese oficio, ¿no? O sea, el material, las canciones, los cuentos, los encuentros, o sea, hay mucho más alrededor del oficio que lo que es la ejecución del propio oficio. Y creo que eso todo se debe poner en valor. Ojalá
con la pandemia aprendamos a valorar más lo que tenemos, que es lo que creo que debería ocurrir. Y mi duda es si sabremos hacerlo o cuando llegue la vacuna y todo lo demás se nos olvidará y compraremos igual de deprisa que comprábamos antes, aún encima acostumbrados al online, que ya no tenemos ni siquiera que desplazarnos a la tienda, y creo que hay que estar atentos a determinados cambios y conseguir que haya cosas que no se olviden, ¿no? Que no se nos olvide el valor de determinadas cosas. Yo tengo mis dudas, Paloma. Bueno, Soy por eso estamos aquí optimista, y pero por tengo mis eso dudas. vamos a hacer que estos pensamientos, estos diálogos lleguen a todos los rincones del planeta. Mirva, en vuestro caso, aparte de artesanía, hacéis moda también, es decir, moda para pasarela. ¿Tú crees, al hilo de lo que está diciendo Inés, que la pandemia va a jugar a nuestro favor? Pienso que va a jugar a nuestro favor, pero no como quisieran o como debería ser, ¿no? De hecho, de que la pandemia nos está enseñando, en primer lugar, que vivimos en un mundo globalizado. Ya no es que todo está lejano, ¿no? Pasa algo en otro continente y a mí no me afecta. Al contrario, pasa en otro continente y sí me afecta, ¿no? Entonces, yo pienso que la primera lección es esa, al menos en lo que yo puedo ver o percibir. El consumidor, tengo mis dudas de que se concientice al 100%. Va a haber un consumidor más informado, sí. Va a haber un poco más de conciencia, sí. Pero un cambio total, tengo mis dudas también, ¿no? Y en lo que pienso que debemos seguir trabajando y la asociación estamos empecinados en ese campo, es seguir martillando al consumidor, ¿no? Seguirle informando, seguir diciendo, seguir trabajando y no parar en el sentido de que esto está pasando, esto es una realidad, piensa, consume diferente, analiza qué es lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Y es darle constantemente para que el consumidor esté con ese mensaje, ¿no? Piensa, concientízate, valora, y eso es lo que pensamos que podría funcionar, pero tal vez me aseguraría de que al 100% va a pasar un tiempo, ¿no? Sí, Va a pasar yo, un tiempo. yo os voy a contar un sueño que yo tengo, ¿vale? Un sueño que yo tengo al hilo de lo que decía Inés, de que no podemos seguir produciendo ni consumiendo como lo estamos haciendo. Yo creo que la auténtica sostenibilidad es lo que estáis haciendo vosotras, o lo que hago yo desde mi rinconcito, desde mi esquina en Madrid de Circular Project, ¿no? Esa producción, ese consumo local. Entonces, mi sueño es conseguir que se deje de externalizar tantísimo, que las grandes empresas realmente se focalicen en lo local y trabajen desde lo pequeñito, ¿vale? Inés y yo fuimos juntas a ver la ruta de las fábricas en Béjar, un patrimonio que está ahí muy perdido. Sí. Yo creo que es hacia donde tenemos que ir. Ahora, ¿cómo trabajamos esa sostenibilidad? Bueno, ya habéis dado muchos datos, pero más allá de nosotras, lo pequeñitos que estamos, ¿cómo involucramos al resto de la sociedad? Bueno, yo creo que en mi caso, creo que todos somos, y en ese sentido sí que yo soy completamente consciente de que no podemos abarcar grandes proyectos, pero yo creo completamente en la colaboración. Creo que Rídico, o sea, mi taller se basa mucho en la colaboración. Y creo que esa colaboración de pequeñitos unidos con otros pequeñitos acabas consiguiendo proyectos cada vez más grandes, ¿no? Y es como una especie de gota de agua. Tú caes en el medio, pero después acabas extendiéndose y extendiéndose y te va llevando a otra gente que tiene las mismas inquietudes que tú, y esos proyectos poco a poco se van convirtiendo en cosas más grandes, ¿no?
Como decías tú, Paloma, a raíz de Béjar, yo este año y de formaciones que he hecho con respecto a la pandemia, empiezo con un proyecto también de consultoría para poder impulsar proyectos como estos relacionados con la artesanía, con las materias, con la recuperación de las materias, con la búsqueda de crear programas que nos lleven a algo un poco más grande, porque sí que creo que es absolutamente necesario pensar en las materias más cercanas, materias que se están desperdiciando, que es riqueza que tenemos a nuestro alrededor, como tú lo viste conmigo en Béjar, ¿no? O sea, proyectos que son completamente disparatados porque vienen cosas, materias primas del otro lado del planeta, o sea, y quizás eso va a llevar un poco más de tiempo, pero creo que es el camino para articular la riqueza del propio territorio, sea donde sea y de la manera que sea. Y que eso poco a poco vaya involucrando a otros proyectos pequeños que también a su vez vayan generando sinergias y que eso vaya funcionando como un efecto eco. Yo sí que he notado con la pandemia que el consumo local de las personas que venían o que se han acercado a nuestro taller se ha incrementado, que buscan objetos más personales, que se paran un poco más a ver qué es lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y creo Digamos que que hemos eso... ganado, digamos que hemos ganado en sensibilidad, ¿no? Hacia todo esto. Sí, sí, yo creo que sí, y sobre todo en una parte que me parece fundamental, que es la gente joven. O sea, creo que los jóvenes que van a ser el futuro y van a ser los futuros consumidores son los que tienen que conocer más la artesanía y son los que desconocen mucho, mucho todo lo que es todo este tipo de valores, ¿no? Entonces creo que la educación es fundamental, creo que es fundamental la recuperación de materias, creo que es fundamental el trabajar en distintos sectores, como veíamos cuando estuvimos en Béjar, en los productores, en los ganaderos, en las materias, en el producto final, en el diseño, en la comunicación, de manera que ese proyecto sea como mucho más global y ahí hay muchas partes que se pueden desarticular y trabajar en pequeños proyectos donde pueden tener cabida muchos profesionales. Y creo que simplemente el funcionamiento tiene que ser así, como si fuese una gran cadena que al mismo tiempo cada vez vaya generando más movimiento hacia otros sectores, porque si no es lo que decía, somos muy pequeñitos y claro, podemos hacer hasta donde podemos llegar, pero no podemos hacer que el movimiento crezca y que cada vez se conciencie mucho más. Yo sí creo que las grandes empresas lo tienen claro, o sea, veo cada vez más en las grandes firmas, sobre todo relacionado con moda, la palabra sostenibilidad, quizás a lo mejor no usada de la mejor manera, pero sí que empieza a haber una conciencia, quiere decir que el consumidor está ahí detrás. Y entonces creo que también tenemos que estar atentos a eso para ofrecer un producto de calidad y llegar a ese consumidor que sí que lo demanda y a veces no lo encuentra. En la conversación, en el diálogo inaugural que hemos tenido en este congreso online, David Sandoval, presidente de Greenpeace, y Daniel Rogeri, de Ambiente Europeo, coincidían en que este cambio, esta transformación, la hacemos desde la base, la hacemos desde los pequeñitos, desde estas agrupaciones, desde estas alianzas. Pero yo quiero ir un poco más allá, Mirva, porque está muy bien esto, porque impulsamos ese cambio, pero necesitamos a las instituciones, necesitamos que estén ahí y que realmente se impliquen. En vuestro caso, y luego le preguntaré a Inés, ¿las instituciones realmente manejan las claves? ¿Saben realmente la importancia que tiene la labor que estamos haciendo y lo importante que es que se nos impulse? ¿Tú cómo lo vives? Acá yo lo vivo colaboramos mucho, ¿no? Colaboramos mucho con el Estado, colaboramos mucho entre las empresas, nos apoyamos, nos ayudamos. También creamos, ¿qué se diría? Grupos, diferentes quehaceres que al final juntos crean proyectos que dinamizan el mercado, dinamizan la oferta y rescatar lo que comentaba Inés hace un momento es colaboramos, ¿no? Por ejemplo, se une una gran empresa, se une con una empresa chiquita y sacan un producto. Y ambos en esta colaboración ganan, porque es un win-to-win, ¿no?
estamos abiertos a todo este tipo de uniones que pueden ser para cápsulas, son por tiempo limitado, o que pueden ser a largo plazo si es que se llevan bien, pero eso es lo que estamos incentivando también y hemos visto mucho. Y por parte del Estado, en este tema de artesanal que hemos impulsado todo el año pasado y que está dando frutos ahora, también hemos trabajado con el ministerio, ¿no? Hemos trabajado muy de cerca, hemos compartido datos, hemos compartido información. Ahora, obviamente que nada es suficiente, nos encantaría siempre que haya mucho más, pero por lo pronto ya existe esa iniciativa de unión, ¿no? Y de colaboración de todas las partes. Entonces, con el tiempo, yo pienso que eso va a ser bastante enriquecedor. Mm. Yo, a ver, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que presionar un poquito más. eh, Necesitamos unas medidas más contundentes de apoyo a todas nuestras iniciativas, ¿no? Desde el plano fiscal, desde el plano de estructuras, de infraestructuras para todo lo que estamos haciendo. A mí, por ejemplo, me causa mucha pena que año tras año vemos que se firman distintos pactos, distintos acuerdos climáticos, distintos pactos de la moda que se quedan muy cortos, ¿no? Para todo lo que hay que hacer, ¿no? Inés, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, a ver, creo que las dos preguntas que tú planteabas. Por un lado, institucionalmente creo que necesitamos, por lo menos en España, la artesanía se pierde, se va envejeciendo, no hay recambio. Y creo que, aunque en las comunidades autónomas a nivel global o a nivel particular se hacen determinados proyectos o se impulsan determinadas cosas, a lo mejor viendo lo que hace la comunidad autónoma vecina, me parece que sería interesante hacer lo que tú dices, Paloma, un proyecto más grande, más global, y creo que es un sector donde hay que trabajar mucho, sobre todo en muchas necesidades. Sí que es cierto que igual que ha pasado en Perú, en España la crisis o la pandemia ha golpeado muy duramente también al tema de la artesanía. Y sí que es cierto que hay distintas velocidades y también he hecho un poco en falta más apoyo a nuestro sector, que muchas veces también es cierto que si lo analizas desde dentro a veces no se apoya porque no tiene la fortaleza suficiente. Entonces a veces se apoya, como pasaba con el textil, se apoyan en función de programas y no en función de intereses a largo plazo. A mí me gustaría que quizás esos programas, las personas que asesoran a la gente que decide qué se va a apoyar o cómo o qué ruta vamos a tomar a nivel global desde las instituciones o desde el gobierno, que pensasen un poco más a largo plazo, ¿no? En un proyecto de más larga duración que a veces no da frutos, como decía Mirva, este año, sino que los da al año siguiente o al otro, o que los programas tengan un seguimiento un poco más largo y esos fondos los apoyen durante más tiempo. En cuanto a la moda en España, a mí me parece que sería una gran alianza unir la artesanía con la moda, pero de una forma efectiva, ¿no? O sea, que realmente los artesanos que son profesionales de la artesanía trabajen con diseñadores o con escuelas y que realmente eso produzca esa alianza que decía Mirva de colecciones cápsula o proyectos que realmente le den valor a los dos sectores. Yo veo mucha gente trabajando con señoras en los pueblos, con algo que no pasa de ser anecdótico, pero que no genera industria. Entonces creo que lo interesante es que genere industria para las dos partes, tanto para la parte de la moda, para que haya una moda de calidad y unas piezas de calidad con una identidad cultural detrás que se puede trabajar desde el diseño, y al mismo tiempo que también el sector artesanal se vea fortalecido, ¿no? Quizás un poco como ocurre en países como Francia o como Italia, donde esto está absolutamente ya muy, muy, muy claro y hay muchísimos talleres artesanales que trabajan a diferentes niveles, con diferentes firmas, más grandes, más pequeñas. O sea, creo que nos falta un poco ese trabajo aquí en España, desde mi punto de vista, ¿eh?
Mira, a lo que ha dicho Inés, ¿cómo lo ves? A mí me da la sensación de que todavía sigue habiendo mucha desconexión entre las instituciones, los gobernantes y, y realmente el mensaje y el trabajo que queremos hacer desde nuestras posiciones, ¿no? ¿Tienes el micrófono cerrado, Mirva? Ahora. Sí, definitivamente el apoyo del Estado no es el mejor, ¿no? Menos para nosotros. Aunque parezca increíble, las empresas privadas nos colaboramos más. Entonces, no hay un apoyo decisivo, no hay una ayuda certera, no hay eh, una congregación de parte del Estado que agrupe a asociaciones, empresas y nos pregunten, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿O qué nos aconsejan? Siempre todas las decisiones en el Estado, al menos en mi opinión personal, se van a tomar en un escritorio o por un informe o por alguna información que reciban, pero no de manera certera, pienso yo. Entonces, desde nuestro espacio tratamos de colaborar y definitivamente la empresa privada es la que más está haciendo en este momento, ¿no? Por mucho que se pida, no hay un apoyo en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, como ya estamos acostumbrados a recibir ¿qué se diría? No una negativa, pero tampoco es lo que se necesita. Vamos buscándolo por otro lado entre nosotros, ¿no? No sé si me explico bien Sí, o no, sí, Sí. pero totalmente. eso es lo que vivimos constantemente. Em, ya ni preguntamos, la verdad. Entonces nosotros agarramos y buscamos y seguimos para adelante, porque perdemos el tiempo muchas veces. Claro. ¿Qué más te podría decir de lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo en cuanto a la moda, lo que está sucediendo en cuanto a la artesanía, con todo lo que estamos viviendo, empezamos a ver los recursos que tenemos hacia adentro, ¿no? Con tanto tiempo, las fronteras cerradas, definitivamente no podemos, ya hemos visto que tenemos que buscar adentro, al menos en este tiempo. Que me encantaría que esta búsqueda hacia adentro permanezca en un largo tiempo, que tal vez así pudiéramos realizar un cambio, ¿no? Me alegro que saques eso, Mirva, porque Sí. era un poco también lo que yo quería hablar, ¿no? Nos hemos dado cuenta eh, que pasa algo así y no somos capaces de autoabastecernos porque lo hemos externalizado todo, tenemos todas las fábricas fuera, al menos en el caso de España. ¿Es realista esa relocalización? ¿O es un ideal o es un sueño mío en plan Flower Power? ¿Cómo lo ves, No, no, Mirva? no, 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 no. La industria, diseñadores, todos nos hemos volcado hacia adentro, porque necesitábamos encontrar nuestros propios recursos. Y es cuando yo pienso que al menos el entorno que veo, que converso, que hablo, ha valorado lo que tenemos nosotros ahora. Nosotros somos un país, a mi punto de vista, bastante privilegiado. No tenemos los fríos intensos que tienen ustedes. Mm. Entonces nuestra producción agrícola, nuestra producción de algodón, todo lo tenemos todo el año. Entonces prácticamente somos eh, afortunados, digo yo. Pero como siempre recibimos cosas de afuera, de todas partes, la influencia que viene a partir de la globalización no lo vemos, no lo notamos. Claro. El momento que se cierra la frontera es cuando hemos visto que hemos tenido, ¿no? Necesitábamos producir algo, hacer algo, lo encontrábamos. Entonces ha habido una visión hacia adentro, ha habido una introspección, no, sí, lo producen aquí, lo producen allá, el algodón lo encuentro aquí, la lana está aquí al costado, ¿no? Mm. Entonces, ha sido también mirar hacia adentro y encontrar que lo tenemos, ¿no? Mm.
En nuestro caso, Inés, ¿cómo lo ves? Yo en ¿Cómo nuestro hemos caso reaccionado? creo que es verdad lo que dice Mirva, que creo que una de las características de esta pandemia es eso que decía ella, ¿no? Nos hemos mirado hacia adentro, nos hemos autoanalizado como personas, como país, como todo. O sea, hemos tenido que encerrarnos y al encerrarnos nos hemos encontrado con nuestra propia realidad. En nuestro caso, creo que nuestra propia realidad no es tan halagüeña como en Perú y que nos hemos dado cuenta en nuestro tejido industrial el gran desmantelamiento que ha habido, que nos faltan recursos, que nos faltan pasos, que nos faltan empresas, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo he notado con referencia al textil es que ha habido como una industria que era muy, muy, muy potente hace 50 o 60 años y que ahora está prácticamente desmantelada, ¿no? Que fue también lo que vimos cuando fuimos a Béjar. Y que va a ser bastante difícil relocalizarla otra vez de nuevo si no hay lo que estábamos hablando antes, un plan que piense a más largo plazo y que incentive a las empresas que hay, que sí que funcionan muy bien y que son muy punteras, porque sí que nos hemos dado cuenta también en España que a la hora de realizar mascarillas o de realizar productos que eran de primera necesidad, se hizo en un tiempo récord. O sea, que no es que las empresas no sean buenas, sino que no hay la cantidad que había antes. Entonces, volviendo a la pregunta que decíais antes, creo que esos planes que tú decías, Mirva, de que las empresas se unen y a lo mejor ya no se plantean que haya otra cosa, creo que la idea sería trabajar conjuntamente, ¿no? Estado y empresas buscando una línea de trabajo común que pueda aprovechar esos valores o esos materiales o esos recursos que ahora nos hemos dado cuenta que tenemos y que los ponga en valor con respecto al futuro. Creo que quizás ahora los países tendrían que funcionar un poco como funcionamos las pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Cuál es mi valor? Y trabajar en función de eso en lugar de en función de lo que trabaja todo el mundo, ¿no? Ojalá se produzca a raíz de la pandemia que nos analicemos como país y veamos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras verdaderas materias y las cosas que podemos aprovechar y las pongamos en valor. Bueno, yo creo que si algo bueno nos ha traído la pandemia es encuentros como estos, que antes eran impensables cuando hacías un congreso porque nos teníamos que desplazar. Hoy estamos uniendo aquí a Yariz en Galicia, Lima en Galicia, España, y Lima en Perú. Con una visión muy holística, ¿no? de lo que tenemos entre manos, esa transformación que necesita nuestro planeta, ¿no? Y por eso está ahí la Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenible, esos 10 años que tenemos por delante para desarrollar esos 17 objetivos. ¿Cómo lo interiorizáis vosotras y cómo se lleva a vuestro día a día? La que quiera, quien quiera empezar. Mirva. Ok. Los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 nos ha puesto agenda, ¿no? Porque también es muy cierto que sin una agenda o sin un tiempo determinado, pensamos de que puede ser, no hay como un objetivo, como una meta. Entonces, los objetivos del 2030 nos han puesto de frente, ¿no? Si ustedes no actúan, hasta el 2030 tienen que cambiar hábitos, tienen que cambiar la manera de hacer las cosas. Y definitivamente también ahí rescato algunas frases por parte de Inés cuando habla de la pequeña empresa, ¿no? Los pequeños empresarios, lo vemos, tenemos nuestros recursos tan limitados que siempre nos estamos yendo mirando hacia el futuro, ¿no? No me puedo gastar todo lo que tengo porque ¿qué va a pasar de acá 2 o 3 meses? Y de esta manera pensamos los pequeños y siempre nos vamos a nuestros planes de corto, mediano y largo plazo, obviamente cuidando siempre nuestro largo plazo. Entonces, esa mentalidad deberíamos promoverla más, ¿no? Porque las acciones que tomamos hoy van a repercutir en el futuro.
ya sea a corto, mediano o largo plazo, de alguna manera va a haber una consecuencia. Y los procesos que son tan importantes también lo está marcando esta agenda, ¿no? El hambre cero, cómo nuestras acciones, si nosotros cumplimos con nuestros trabajadores van a cumplir con su entorno y así sucesivamente se va haciendo un eco en la ola, ¿no? Y eso es algo que no lo habíamos visto, no lo habíamos previsto. Siempre pensamos que los recursos naturales iban a ser inagotables. Siempre pensamos que todo como también mencionaba Paloma hace un momento, la parte holística, ¿no? Ver de forma integral las cosas, no solamente verla de un solo lado. Entonces, todo esto ha marcado esta agenda, que lo considero bastante importante. Nuestras acciones deben ir pensando en el futuro. Ya no es Efectivamente, me encanta que digas eso porque antes vivíamos de espaldas unos a otros, ¿no? Pero ahora nos hemos dado cuenta que lo que haces tú en Lima influye directamente en nuestro día a día, así como lo que está pasando aquí o en Edimburgo, en Roma, en Dakar, en cualquier parte del planeta. Todos somos parte de este planeta y a todos nos afecta. Inés, al hilo de lo que estamos hablando. Sí, bueno, Esa visión holística, esa Agenda 2030. bueno, yo en mi caso la visión la tengo casi completamente clara desde que empezamos con el taller ya de una manera como más empresarial, ¿no? Desde hace 3 años que tengo el taller en Allariz. Primero la decisión de instalarlos en un pueblo, ¿no? Como tú sabes, yo soy de las que apuesta por el desarrollo del pueblo y por la visión de los pueblos desde un punto de vista no tan romántico como antiguamente, sino como un lugar de trabajo con sus beneficios y sus ventajas y también sus desventajas, por supuesto, pero creo que con un modelo de vida diferente y que se debe revalorizar para no perder todo eso que decía también Mirva, ¿no? Toda la cultura, creo que hay una calidad de vida en los pueblos, entonces apostamos por el desarrollo, o sea, rural cuando nos establecimos en Allariz, y eso fue lo primero. En aquel entonces, bueno, no tenía tan consciente el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, pero yo intento implantarlos en mi empresa con residuo cero, porque las fibras que el poco residuo que generamos trabajando a patrón, no generamos casi residuo, y el poco residuo que realizamos lo transformamos en otra materia prima con otra empresa para darle una segunda vida y que se puedan, por ejemplo, servirnos como packaging. Yo estoy muy interesada en todas las fibras sostenibles y en el ecodiseño, o sea, qué pasa con los productos que yo hago en el taller, cuánto duran, cómo se van a reintegrar dentro de la naturaleza, y de ahí nace la manta de bebé con la fibra de proteína láctea que pasado un tiempo, si se desecha, o sea, si la manta por lo que sea no la usas, se vuelve a biodegradar y no genera residuos para el medio ambiente. Entonces, tanto en la producción, en el pensamiento del producto, en las colecciones cápsulas, que hacemos muy poquitos productos, produciendo de una manera absolutamente sostenible, porque nuestros talares son manuales, hacemos productos de mucha calidad pero muy poca cantidad, y dándole ese valor intentamos llegar a lo que son los objetivos de desarrollo con respecto a las materias primas. Por otro lado, en el taller, como te decía antes, las alianzas son fundamentales, con lo cual intentamos siempre tener trabajos en colaboración o realizar proyectos en desarrollo conjuntos que nos beneficien a nosotros o con clientes que también con los que trabajamos, con lo cual aprendemos a realizar esas alianzas. La mujer es muy importante en nuestro taller, dado que el tejido es un oficio muy vinculado a las mujeres. Ha sido casualidad, pero al mismo tiempo también intentamos que, así como yo opté por tener un trabajo que me permitiera el cuidado de mis hijos, la mayoría de las personas que trabajan en nuestro taller ha coincidido, y también estoy muy contenta de que sea así, que son mujeres, con lo cual intento apostar mucho por el trabajo femenino en nuestro taller. Y ahora, evidentemente, me he dado cuenta de que la investigación, tanto en los procesos artesanales como en el desarrollo
de proyectos que puedan impulsar la artesanía y las materias primas, es una cosa que me parece muy interesante y que a mí personalmente me apetece mucho, con lo cual este año 2021 una de las cosas que me interesaría sería impulsar esos proyectos de fusión de la artesanía con otros lugares o de revalorización de la artesanía para darle una nueva visión y que en este caso también sea un impulso, ¿no? Y también en las materias primas. Me interesan mucho las materias primas, sobre todo las que derivan de residuos y de recuperación de textiles, porque no tenemos tanta suerte como en Perú y aquí en España hay muchas materias primas como por ejemplo la lana o el lino que se pierde la producción. Sería fantástico generar proyectos que los recuperasen de alguna manera, aunque fuese a pequeña escala, y luego trabajar en cosas un poco más grandes, pero creo que esa es uno de los objetivos para el 2030, ¿no? Las alianzas. Sí, sobre todo. Y bueno, y desde aquí lo lanzamos, ¿no? Toda esa ilusión por recuperar esos tejidos y recuperar esa manera de producir. Me ha encantado lo que habéis dicho, tanto una como la otra, dejar un poco al lado el cortoplacismo y tener la mirada más en el horizonte y más hacia ese 2030, esa agenda que nos pone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y realmente el trabajo conjunto que estamos haciendo cada una desde nuestros puntos, estamos impulsando que esto sea así, ¿no? ¿Queréis añadir algo más a todo esto, Mirva, al hilo de lo que estaba comentando Inés? A mí lo que me encantaría es decirle a Inés que es un gusto conocerla. Me encanta todo lo Igualmente, que está Mirva. haciendo. Estás haciendo un trabajo maravilloso y definitivamente en este año alguna propuesta te voy a hacer para trabajar Perfecto. algo en conjunto. Encantada. Definitivamente, Y yo porque encantada. esas son las alianzas, ¿no? Sí, sí, por Eh, supuesto, por y supuesto. esas son las alianzas y la investigación de nuevos materiales es un tema que me apasiona. Necesitamos, no, como decía hace un momento, ¿no? No solamente usar lo que conocemos y ya tenemos que ir un paso más allá. Eso también es la Claro. sostenibilidad, ¿no? La Ujú. sostenibilidad es permanecer en el tiempo con nuestros negocios y no pensar que lo que tenemos no se acaba. Claro, Que Dios quiera no se acabe, pero que a la misma vez debemos ir previniendo, ¿no? Estamos claro. aquí para eso, para que esto cada vez vaya a más. Y No sé, Inés, creo que ibas a decir algo ahora. Sí, bueno, yo encantada misma de trabajar con personas como vosotros. Además, creo que el tejido en Perú es maravilloso, que hacéis un trabajo. La artesanía, por supuesto, tiene una riqueza incuestionable y maravillosa. Y creo que también, a pesar de que tenemos que trabajar desde lo local, que creo que es muy importante, lo que decías tú antes, también pensar que toda esta globalización y todo este conocimiento y todo esto nos pueda servir también de una manera global, ¿no? Porque está claro que también otra cosa que nos ha enseñado la pandemia es que al trabajar todos juntos, como ha pasado en la vacuna, de una manera global, al final todos también salimos beneficiados, ¿no? Ahí Entonces está. creo que ese equilibrio entre lo global y lo local creo que es lo que debemos encontrar, ¿no? O sea, preservar lo local sin perder de vista también un poco lo global, que es muy, muy interesante, ¿no? Porque el peligro de todo lo local es que nos cerremos solamente en lo nuestro y que tampoco sepamos apreciar lo de los demás. Creo que eso sí que lo habíamos conseguido y no debemos perderlo porque creo que es la base también del conocimiento y de la tolerancia y que está claro que la transferencia de conocimiento también nos beneficia a todos y encontrar un punto de equilibrio que nos sirva a todos también es bueno, ¿no? O sea, que creo que lo global también tiene sus cosas buenas y tenemos que aprovecharlas con sentido y sobre todo con sentido común, ¿no? Que hasta ahora creo que nos faltaba un poco. Genial. totalmente. Pues yo invito a todos los que nos estáis viendo a que si, os sigan en vuestras redes, que investiguen vuestro trabajo, porque detrás de estas dos pedazos de mujeres hay un trabajo de mucho tiempo, de mucha calidad, que es digno de conocerse. Y bueno, si lo queréis decir vosotras, Inés, ¿dónde pueden encontrarte?
Bueno, pueden encontrarme en Instagram, en ines_riranco.com, en Facebook también, tenemos página en Facebook, en LinkedIn, por supuesto, estoy yo, Inés Rier, y también tenemos nuestra página web, que es www.riranco.com. En todas ellas yo estaré encantada con cualquier correo electrónico, cualquier cuestión de contestarla o de estar abierta, como decía Mirva, a cualquier tipo de colaboración y desarrollo de trabajo relacionado con la artesanía y el textil. Así que encantada, Paloma, muchísimas gracias por invitarme una vez más a vuestros congresos de Un moda sostenible. gustazo, ya sabes que es un gustazo. También de colaborar con vosotros, porque creo que sí que, como dices tú, otro planeta es posible y que tenemos que conseguir que así sea, ¿no? Porque si no, se nos acaba. Así que tenemos que ser más conscientes y muchísimas gracias. Nada, un Aprovecho placer. ya para dártelas a ti y encantada de conocerte, Mirva, que seguro que estaremos en contacto. Seguro. Mirva, ¿y dónde encuentran la labor de la Asociación de Moda Sostenible de Perú? Estamos en Instagram, en Asociación Moda Sostenible Perú. Estamos en Facebook también, Asociación Moda Sostenible Perú. En la web nos encuentran en www.nowfortomorrow.com y gustosos los invitamos a que vean nuestro trabajo, nos sigan y Inés, vamos a colaborar de alguna manera. Eso te lo puedo asegurar. Y Paloma, eso queremos, muchísimas eso. Gracias. Nada, gracias. Sí, hay que firmarlo. Mil gracias. Sí, por supuesto. Mil gracias a vosotras y de todas maneras en la página oficial del Congreso tenéis todos sus datos, tenéis un pequeño perfil tanto de Mirva como Inés y ahí también podéis encontrar donde podéis investigar todo su trabajo. Pues nada, chicas, feliz tarde, que sigamos viéndonos, que sigamos empujándonos, que veamos crecer todos estos proyectos y que de aquí al 2030 realmente nos acordemos de este día y digamos, hemos trabajado mucho, pero hemos trabajado muy bien. Un beso enorme. Un abrazo. Un abrazo a las dos.